¿Nos podría decir cuál es tu nombre completo, por favor? Rogelio Carrera Treviño. ¿Y qué estudio? Bueno, yo tengo 3 títulos. El primero de licenciatura es como ingeniero agrónomo zootecnista y luego tengo una maestría y un doctorado en fauna silvestre. ¿Usted sabe qué es un artículo científico? Sí, claro que sí. ¿Nos podría dar su definición? Bien, pues mira, lo que es un artículo científico es una publicación que es el resultado de una investigación que lleva mucho tiempo y esfuerzo, desde su planeación, cómo se planea una investigación. Al planear una investigación después tienes que conseguir los recursos para hacerla posible, porque tienes que tomar datos de campo, datos que te van a permitir experimentar para poder tratar de responder una pregunta que te planteaste. Eso es lo más importante siempre en una investigación, el planteamiento de una pregunta, y después el ejercicio de la investigación consiste en recabar datos, que son esos datos, y el análisis de esos datos lo que te va a decir y a contestar esa pregunta que te planteaste al principio. Y muchas veces cuando ya llegas al resultado de la respuesta de esa pregunta, siempre surgen más preguntas, y precisamente por eso la ciencia es un proceso en el que nunca termina, porque siempre que tratas de responder una pregunta puedes llegar a un resultado, pero al llegar a ese resultado surgen nuevas preguntas que se tienen que seguir investigando, y es precisamente lo que mantiene al trabajo científico. Y lo que es el artículo es el resultado final de esa investigación. Entonces, en un artículo tú presentas los resultados que tú encontraste, cómo se comparan esos resultados con lo que se ha hecho en otras investigaciones, y finalmente planteas nuevas preguntas. Gracias. ¿Y usted ha escrito algún artículo científico, doctor? Sí, he escrito algunos. ¿Y sobre qué básicamente? Principalmente mis líneas de investigación tienen que ver con conservación y manejo de grandes mamíferos. Específicamente he trabajado con ungulados silvestres y carnívoros silvestres, son las principales especies. Y los estudios han sido estudios ecológicos básicos, como estudiar, por ejemplo, las poblaciones y la distribución de algunas especies en peligro de extinción, o bien también estudiar aspectos de nutrición y crecimiento poblacional en ungulados silvestres. Principalmente esas son las áreas que yo he trabajado. ¿Y cuál ha sido su trabajo favorito? Que nos pueda compartir un poco de... Pues es difícil como que determinar uno, ¿no? Porque he trabajado bastantes proyectos, algunos de mucho tiempo, para poder llegar a ese publicación final de un artículo. A veces tienen que pasar 3, 4, hasta 5 años para poder llegar a ese resultado final de un artículo. Entonces son procesos largos, y todos ellos pues son experiencias valiosas y satisfactorias, ¿no? Pero bueno, en particular podría decirte un artículo que trabajé fue estudiando qué comen los lobos mexicanos en Arizona y Nuevo México. Esto es porque el lobo mexicano fue extirpado de Norteamérica y desapareció de su estado silvestre. Entonces, por muchas décadas estuvieron reproduciéndose lobos mexicanos en cautiverio, con la intención de años después poder volverlos a reintroducir a su hábitat natural. Entonces a mí me tocó participar en esa primera población que se trató de establecer mediante reintroducciones del lobo mexicano en Arizona y Nuevo México. Entonces en realidad el lobo mexicano se extirpó del medio silvestre sin que nunca hubiera existido un estudio sobre la especie. O sea, jamás hubo alguien que hubiera hecho un trabajo de investigación con el lobo mexicano en su medio silvestre, en su hábitat natural, porque desapareció aproximadamente entre la década de los 60s y los 70s, desaparecieron todos los lobos mexicanos, y nunca nadie hizo algún estudio. Cuando se hace esta primera reintroducción en Arizona y Nuevo México fue en 1997, fue la primera reintroducción que se hizo del lobo mexicano,
Y 3 años después de que empezó esta nueva población, tuve la oportunidad yo de hacer este estudio. Y la pregunta era muy básica, ¿no? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo los lobos? Porque no sabíamos qué estaban comiendo, ¿no? Entonces hicimos un estudio donde a través del análisis de sus excretas, es decir, el excremento, podemos nosotros lograr identificar qué es lo que están comiendo. Y analizamos más de 1800 excretas en toda esa zona donde se estaba recuperando el lobo. Y eso nos permitió llegar a conocer un poquito sobre su dieta y qué estaban comiendo, cosa que nunca se había hecho con el lobo mexicano. Hay muchos estudios de dieta con lobos en muchas partes del mundo, con otras subespecies de lobo, pero con lobo mexicano este fue el primer trabajo científico que se hizo sobre el lobo mexicano en su medio natural. Y fue una buena experiencia, ¿no? Entonces pudimos llegar a determinar que su dieta era muy variada, y principalmente la mayor parte o lo más importante de lo que ellos consumían eran las crías de elk, era lo que estaban comiendo. Y otra cosa importante e interesante que encontramos es que la dieta con el coyote en esa misma zona era muy parecida, estaban comiendo presas muy parecidas, y por lo tanto había competencia entre estas dos especies. ¿Y como cuánto tiempo le llevó a hacer toda esta investigación de los lobos? Bueno, el trabajo de campo de la recolección de las excretas se hizo por 2 años. 2 años seguidos estuvieron recolectando las excretas. Todas esas se llevaron al laboratorio, y ahí en el laboratorio fue donde ya se analizó, se hizo todo el análisis de determinar qué tenía cada una de las excretas. También tuvimos que identificar entre excretas de diferentes especies de carnívoros, porque también estaba el coyote, pero también había puma, había oso, otras especies de depredadores. Y todo el trabajo del laboratorio hasta llevarlo a analizar los resultados y la publicación de esos resultados fueron otros 2 años más, estamos hablando de 4 años. Y bueno, comentó que en el 97 se realizó todo esto. ¿Y el artículo aproximadamente cuándo salió? No, el artículo salió publicado hasta en 2004, Okay. porque es un proceso. Una vez de que tú terminas tu investigación, y ya tienes, escrito y terminado tu artículo, todavía ahí tiene que pasar por un proceso que se le llama revisión de pares. Y es decir, cuando tú envías tu artículo a una revista, esa revista va a contactar a especialistas que saben sobre esa área y le van a mandar tu artículo para que ellos lo critiquen. Y ese proceso de revisión de pares es tardado y largo. Entonces, para la pura publicación ya de un artículo final, estás hablando de 1 año o hasta 2 años para su publicación. Gracias, doctor. Doctor, ¿y usted nos podría mencionar qué clases de complicaciones podrían surgir a la hora de publicar un artículo científico? Bien, el proceso para publicarlo es primero tener terminado el resultado, y para esto debes estar seguro que todo tu procedimiento haya cumplido con todos los estándares que se piden, que esté escrito correctamente, que se presenten los resultados con un análisis correcto. Una vez que lo tienes terminado, se somete a una revista, y en la revista se va a hacer el proceso de revisión de pares. Y una de las complicaciones principales que encuentra uno cuando está tratando de publicar un artículo es que te rechacen el artículo. Si durante la revisión de pares, de hecho es un proceso un poco más o menos democrático, en el sentido de que la revista o el editor de la revista envía a un cierto número de revisores el artículo, y cada uno de esos revisores, ¿verdad?, determina si el artículo puede ser publicado, o bien si no puede ser publicado, por qué razones no puede ser publicado, y te señalan cuáles son las razones por las que no puede ser publicado. Entonces, según lo que expresen y determine cada uno de los revisores, el editor de la revista es el que va a determinar finalmente si el artículo es aceptado o no. A veces también pueden ser aceptados, pero con correcciones, y eso lo que te dicen es que sí cumple con lo más importante del artículo, pero hay que atender algunas observaciones que hicieron los revisores. Entonces tú atiendes esas observaciones y otra vez se vuelve a mandar el artículo a la misma revista. O bien el resultado puede ser que te lo rechacen, así es como se dice en el medio, ¿no? Y cuando se te rechaza un artículo, pues sí puede ser algo que te desanime o te desaliente de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que podría ser una complicación.
Sin embargo, pues lo único que resta por hacer es atender las críticas, porque así funciona el proceso de la ciencia. Tienes que atender las críticas que hayan hecho los revisores y someterlo a algún otro lugar, ¿verdad? Estar buscando hasta que puedas publicar tus resultados. A veces es un proceso largo y que tienes que estar mandando el artículo muchas veces. Usted mencionó pues que se puede desanimar en este proceso. ¿Qué recomendaría a los aspirantes a escribir un artículo científico? Bien, el proceso de publicar un artículo científico es un trabajo en equipo. Nunca hace uno una publicación. Bueno, rara vez, sí se puede dar, pero es muy raro que sea un solo autor quien publique un artículo. Entonces es un trabajo en colaboración. Y eso aligera la carga, ¿no? Entonces hace más fácil el trabajo entre varias personas. Y mi recomendación sería que siempre busquen esa colaboración con personas indicadas, ¿no? Hay que buscar las personas con las que puedes colaborar y que pueden aportar y ayudarte a llegar a ese objetivo final, que es la publicación del artículo. Porque es como en todo el trabajo en equipo, ¿no? Pues si hay algún miembro o dos miembros que no trabajan, pues hace más difícil el trabajo para los demás. Entonces, la recomendación mía sería que siempre encuentren con quién apoyarse, con quienes estén dispuestos a trabajar y colaborar de manera conjunta para poder llegar a ese objetivo final. Y por último, no desanimarse en cuanto una revista te rechace un artículo. Eso es algo normal. Muchas veces la gente se desanima con eso, pero en realidad es parte del proceso de la ciencia. Y así es como funciona, y no debe uno desanimarse. Lo único que debe hacer es enfocarse en tratar de mejorar siempre tu artículo y encontrar, hasta seguir intentando hasta que sea publicado en alguna revista. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias por recibirnos. ¿Usted puede mencionar su nombre de nuevo, por favor? De nada, es el Rogelio Carrera Treviño. ¿Y su título? Soy doctor en fauna silvestre. Okay. Bueno, esta ha sido la entrevista y muchas gracias. Por nada.